Otro tema importante también es el agua, que salió también en la comisión. Y bueno, pues vamos por partes porque hay varias cosas que sí quisiera preguntarte. Pero ¿qué fue lo que se habló sobre el tema del agua? Bueno, nosotros pusimos la necesidad de recuperar las redes del norte hacia el sur, de la colada, porque era la única manera. Bueno, eso cuestionó el agua desalada porque dice que se había sido criticada en la isla de La Palma, principalmente por alguien de Podemos de Gran Canaria, y yo les dije que si de algo podíamos presumir en Canarias es de tener la primera tecnología mundial con respecto a la desalación de agua. Efectivamente. Y en Gran Canaria pues mucho más que en el resto de las islas. Yo creo que tenemos que plantearnos, no quedarnos con las desaladoras que están, sino que tenemos que plantearnos que pase el agua de la zona norte a la sur de la colada cuanto antes el tubo, pues aunque esté pasando por la Fajana y haya se roto las vestiduras diciendo que es como un desastre ecológico importantísimo. Yo creo que no es así, pero bueno, cada uno es libre de pensar o decir lo que quiere, y por lo tanto pues yo creo que no, que hay que hacer la vía para poder pasar ese tubo en principio por ahí, después ya se tapará o no se tapará, o la Fajana se construirá o no se construirá, o será espacio, y ya eso lo veremos a posteriori. Pero creo que la necesidad de pasar el agua es vital para que desarrollar esas 600 fanegadas que están a la parte sur del volcán. Es que la ley de emergencia da lo que da, pero también los funcionarios del Cabildo han dicho que sí, y nosotros lo hemos aprobado en el Consejo Insular de Agua. Por lo tanto, yo también me voy a confiar de mis funcionarios, que ya lleven el informe, porque lógicamente los que estamos como miembros del Consejo Insular de Agua, sea la Comisión de Gobierno o sea la Junta General, pues no somos juristas todos. Porque si somos juristas todos, pues no. Aquí ya de ser ingenieros todos, de ser juristas todos, entrenadores todos, yo creo que eso tiene que pasar a la historia. Bueno, pues por lo menos hacer caso al que es responsable de esa firma. Sí. Bueno, pues yo en principio he entendido que sí, pero yo lo que digo, de una manera o de la otra, por la emergencia tiene que pasar el tubo. Otra cosa es que después el tubo haya que cambiarlo en un momento determinado porque se haga una carretera que se puede poner paralelo a ella o no. Que el de San Isidro ha tenido dificultad en la hora de construir porque hay mucho calor, también. Sí, esa es la realidad que no la podemos negar, aunque nosotros queramos correr. Pero va muy rápido, Miguel. Sí, va muy rápido. Pero hay quien dice que es que no se está haciendo con la rapidez necesaria. Es verdad, nos puede parecer lento, sí, pues pero que yo creo que es que la realidad, por mucho que queramos, no la podemos obviar. Y esa es la situación. Entonces, desalación después de ese agua ahí, tenemos que estudiarla. Y poner las desaladoras en un momento determinado en la isla de La Palma, posiblemente más antes que después, para que con energías alternativas o como sea puedan complementar la falta de agua si sigue el cambio climático y llueve menos lo que llueve. En esta zona de esta isla, en esta zona este año en La Breña, se ha pasado a falta de agua. Por desviar el agua para el valle, que están yendo 1000 y pico pipas más por allá, es decir, prácticamente todo el túnel de trasvase está pasando hacia allá, junto con el de por allá, pero también tenemos que pensar que es que las galerías han bajado. Y si no llueve, las galerías siguen bajando. ¿Y recuerdas lo que tú denunciabas el año pasado y el anterior? Que en esta zona de aquí se iba el agua al mar. Sí, y se sigue yendo, y se irá este invierno. Si llueve un poquito se irá, porque el sistema que tenemos, mientras no tengamos terminado el depósito de San Miguel, que puede regular agua 2 o 3 días, y tengamos la red de riego de esta zona, pues siempre se tendrá que ir a parte del agua a aquello. Pero es que seguir trabajando en red de riego es importantísimo. Exacto. Yo entiendo que ha pasado un hándicap, que ahora se está gastando el dinero en otro sitio, pero es que la red de regadíos de las islas es muy costosa por las infraestructuras que hay que hacer, pero es que eso es necesario y fundamental seguir avanzando en ellas. Y estamos viendo que si se busca eficiencia en esta zona de aquí, habrá agua de sobra para mandar para allá, sin dejar a las personas de aquí y a los productores de aquí sin agua. Claro, es que yo creo que si tenemos el cierre del anillo insular, con ese agua disponible en cualquier sitio y con esas desaladoras que en su momento pueden estar, y ojalá no tengamos que ponerlas en marcha, pero que puedan... Yo soy de las personas que pienso que tenemos que tener todos los palos sobre la mesa. Claro. Tenemos que tener desaladoras, tenemos que tener embalses, tenemos que tener pozos, galerías, las aguas residuales, reconvertirlas para utilizarlas. Yo creo que
hay que tener de todo, tener todas las posibilidades abiertas, porque llega una emergencia y nos pasa lo que nos pasó. Que nos pasó hace 3 años, que pasamos la sequía que quisimos. Exacto. Y que no la estamos pasando este año porque no está la zona porque la zona de exclusión es grande. Exacto. Es decir, porque no se puede pasar agua, con lo cual los pozos están allá descansando, que bien les viene, porque están regando mucha menos zona. Pero si estuviéramos regando toda la zona, estaríamos pasando dificultades este año también. Porque aquí llovió un poquito, pero no llovió tanto. Miguel, otra cosa que yo te voy a preguntar, porque claro, ha habido ciertas determinadas protestas de ciertos productores que han replantado, han puesto planta nueva en la zona de las ollas, toda esta. Y ahora dicen, es que no me alcanza el agua, es que no tengo agua. Y claro, yo entiendo que cuando se pusieron a funcionar esas desaladoras se dijo, esto va a producir tanta cantidad de agua, no más, hasta que no venga el tubo que hemos estado hablando. Claro. Entonces, yo creo que falta planificación, ¿no? Pues posiblemente. Yo creo que aquí a todo el mundo lo ha cogido un poco de las propias cooperativas, de las propias comunidades regantes, de saber claramente qué cantidad de agua podemos usar en planta pequeña y tal vez decir, pues tenemos que regar 3 días con la cuarta parte del agua, porque el ejemplo es claro, ¿no? Si a un niño le damos 3 biberones al día, no es lo mismo que si le damos 3 biberones en una hora determinada del día. Exacto, sí. Un niño grande, es decir, que esa es la realidad. Una planta pequeña que viene una macetita de 12 por 12 y que trae un sistema radicular muy pequeñito, pues tenemos que regarlo con más frecuencia. Exacto. No lleva más agua, lleva mucha menos agua que una planta adulta. Pero con más frecuencia. Pero con más frecuencia. Bueno, pues tal vez tenemos que cambiar el sistema y decir, pues vamos a regar cada 3 días. Tendremos que regar de noche este año. Yo ya tuviera una finca en la Solla y me dijeran que tengo que regar de noche. Como yo siempre he regado de noche y de día, a mí no me preocuparía. Porque yo riego cada 12 días y medio, una vez de noche y otra vez de día. Ajá. Sí, por lo menos tengo que venir a poner a mi estanque. Por lo tanto, ya coger agua de noche, coger agua de día, a la gente del valle pues posiblemente han perdido la costumbre. Pero si este año excepcionalmente hay que hacerlo, pues tendremos que hacerlo. Es verdad que puede dar más trabajo, pero bueno, vamos a optimizar. Es decir, aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo. Mire, yo creo que, por ejemplo, la red de las haciendas de Argual y Tazacorte es una red que habla a las 5:40 de la mañana y yo en mis plátanos he regado de madrugada. Sí. Y no he tenido ningún problema. A mí se me abre el punto, si en los días que hay que poner el abono hay que estar pendiente, ¿vale? Pues cierras la llave, abres y ya está. Es más, te digo, le sienten mejor los plátanos regalo de noche que de día. Después hay quien riega de noche. Porque tiene estanque riega de noche, porque dice que optimiza el riego porque no hay derivación, no hay calor. Exacto. Y que bueno, que al final cuando el agua baja ya por el día cuando está en la tierra y no está evaporándose en la hoja, es decir, hay teorías para todo, pero es que lo que estos años nos ha dado a nosotros, la escasez de agua nos ha dado una optimización de los riegos que es bestial, y posiblemente tengamos que plantearnos ser más óptimos. Y si seguimos con el estudio de los sensores y seguimos viendo que no tenemos que regar 25 minutos porque el agua se nos va por debajo, sino tal vez que con 10 o con 15 tenemos opción, pues lo tenemos que hacer. Es decir, las recomendaciones de riego, que yo siempre digo que tienen que ser como recomendaciones, que después cada uno lo adapte a su finca, las recomendaciones de riego son importantísimas. Miguel, lo que sí queda claro después de lo que hemos hablado es que hace falta planificar y nadie se puede tirar porque es una inversión. No solo en redes, en la red de la propia finca, los cabezales de riego, en la planta. Por ejemplo, hay gente que ha planificado, y te pongo un dato, que hay gente que ha planificado decir, pongo una parte de la finca ahora, y después han cargado planta, o hay algunos que me lo han dicho que lo van a hacer, que van a encargar planta para tener en marzo el año que viene. Exacto. Y volver a plantar lo otro en marzo, después que esté ya toda el agua. Exacto. Planta en marzo y te empieza a producir en septiembre. Con lo cual al final lo que ha hecho es retrasar un poquito, pero muy poco. Bueno, pues es también otra opción. Sí, la gente ha capado y hay quien va a hacerlo en la capazón 2 veces porque lo que quiere es retrasar. Bueno, es decir, yo creo que tenemos que aprovechar todo. Lo que sí que está claro que al final, después de esto, tenemos que tener claro y decir, oiga, cuando vuelva a pasar, lo mejor será esto o lo otro. O hay 4 opciones, pues hay 4 opciones, y pues dejarlas claras. Y hay algunas organizaciones, algunas OPP que lo están haciendo, es decir, están de alguna manera, y están haciendo un seguimiento de lo que se está haciendo, de cara a que digamos en el futuro, oiga, cuando pase esto, mire,
se hizo esto y esto dio estos resultados. Yo creo que eso es importante, porque además, aunque se haga una finca más grande o más pequeña, pero decir, oiga, se obtuvieron estos resultados. Usted hace lo que quiere, usted es libre y hace lo que quiere, pero tiene una opción, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Y claramente que cada uno tome soluciones, porque aquí no es decir, no, es que aquí decimos ahora que hay que plantar de nuevo todo el mundo. Pues no, hay quien prefiere capar. Bueno, pues prefiere escapar, no pasa nada. Es decir, que digo que hay opciones. Hay quien ha dicho, siguió regando y tiene cultivado y ahora le ha dado alguna que otra piña. Bueno, pues. Es decir, ha habido distintas opciones, pero que yo creo que eso tiene que quedar luego en un cuadernillo, en donde sea reflejado, decir opciones. Y eso es lo que yo decía antes cuando hablábamos de ese protocolo de actuación a posteriori. Así que si esto pasan 20 o 30 o 40 o 50 años, porque volverá a pasar, porque ha pasado de aquí para atrás y volverá a pasar, pues estamos donde estamos, y es una isla que si pasan estas cosas seguirá creciendo, si no, se irá siendo más pequeña. Cuando pase eso, sepan las siguientes generaciones decir, joder, nos dejaron esto tan bien escrito, tan bien calculado, que tengo estas opciones a hacer. Y eso sería un legado que nosotros dejaríamos a las siguientes generaciones, pero que es muy bueno, ¿eh? Yo creo que la emergencia volcánica no ha pasado, porque se está sufriendo en Portonao, se está sufriendo en La Bombilla, hay gases, no se puede acceder a ciertas determinadas zonas. Desde luego, turísticamente Portonao está pues muerto, hay que decirlo así, y yo creo que era una economía muy importante del valle, y había muchos negocios abajo que al final han tenido que ir a otros sitios, y muchos vulcanólogos dicen que, bueno, pues que no se está enfriando el edificio volcánico o la zona como se pretendía, sino que quizás a veces se recarga y está mantenido. Pero no solo hablamos de La Palma, estamos hablando de la zona media entre La Palma y Tenerife, estamos hablando de Ucanca, Fasnia y todo tal. Es decir, hay un movimiento ahí que, bueno, no me gusta nada, Miguel. Bueno, pero es que la realidad son las islas. Y por lo tanto tenemos que saber que antes o después puede salir en otros lados. Posiblemente pues no saldrá en Lanzarote, Fuerteventura, que son las más viejas, o no saldrá en Gran Canaria, en la parte de Gran Canaria, pero en el resto de las islas puede salir. Entonces, ahí estamos. Por eso digo que cuanto seamos capaces de decir, oiga, ¿cómo lo hacemos? Claro que sí, que yo creo que la urgencia volcánica no ha pasado, la emergencia. No, por supuesto. Yo creo que tenemos muchas más obras que seguir haciendo de emergencia, y esto no quita, porque es verdad, pues se puede decir que no tienen control, no podrán tener quizás mayor gasto, porque al final, si tú encargas hacer una cosa deprisa y corriendo, pues puede tener un sobrecosto, pero controles tiene que tenerlos todos, y los puede tener, porque lo que aquí no está claro que si una unidad de obra vale X, nadie va a cobrar X más Y, y alguien tendrá que controlar que las unidades de obra son las que son. Eso, controles puede tener, es decir, la ley de emergencia no significa sino acortar una serie de tramos a la hora de adjudicar, pero adjudicada la obra o dada a hacerla a un señor, los controles existen y están ahí. La cosa es que los controlemos, pero la responsabilidad de que los controlemos es nuestra, cada uno con el palo que le toca aguantar. Pero porque el tubo está puesto, los tubos que están en emergencia, si se ponen mal no es porque haya emergencia, si se ponen mal es porque se han dejado poner mal. Si se ponen bien, estarán bien hoy, y mañana y dentro de 10 años, puesto por emergencia o no. Por lo tanto, lo que tenemos que es que la calidad de las obras sea la que tiene que ser, pero claro que tenemos que seguir haciendo algunas obras por emergencia y seguir batallando por las obras que decíamos antes, es decir, ese anillo, esa conexión, porque claro, estamos hablando un año después del volcán. Si este volcán, en vez de salir donde salió, sale en el torno al charco y baja por entre el Remo y la Zamora, joder, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Totalmente distinta. Es que si nos ponemos a pensar, posiblemente salió donde menos barrancos había, que tal vez no nos habíamos ni dado cuenta que no había barrancos, donde más llanos eran los llanos, porque de hecho sabemos que él tenía miedo al mar, se abre una palma a la mano y no quiere llegar al mar. Es decir, pero quizás no lo estamos viendo ahora. Todos el primer día estábamos pensando que llegaba abajo. Sí. Y que cogía un caminito y crecía abajo. Exacto. Y que bajaba por donde bajó el primer día. Pero si ese domingo todo el mundo estaba alegre y feliz. Dice, míralo, ya está, menos mal. Sí. Claro, ¿por qué? Porque pensábamos en el Teneguía. Exacto.
que lo que lo vimos, pues la imagen que tenemos es de ese Teneguía dócil abajo, en la punta, en la costa, que vivíamos casi de fiesta, porque era una odisea llegar a Fuencaliente, tanto de un lado como del otro, furgones llenos, de alguna manera, porque no había medios para ir, y íbamos, y parecía una fiesta. Y nos pareció hasta corto, porque cuando quisimos ir la tercera vez, pues ya no pudimos. Ya no pudimos. Ya se había acabado. Fuimos a ver humo, pero lo seguimos yendo, y todavía vamos, y pasamos y vemos el Teneguía. Pues ahora iremos a ver el otro. Ajá. Esa es la realidad, pero de ese otro tenemos que aprovechar claramente qué categoría nos tiene que dar en este momento. Es decir, qué podemos hacer nosotros para que la isla que se ha puesto de alguna manera en el mapa en este momento por esta desgracia pueda seguir estando en el mapa pasados los tiempos. Bueno, Miguel, antes pasamos un poquito rápido sobre el tema de la ganadería, sobre el tema de los insumos, y bueno, pues se está planteando. Y yo creo que en este caso, pues también desde el gobierno de Canarias se ha hecho un esfuerzo también para apoyar la ganadería, no dejarla sola, con un incremento de los insumos debido a la guerra de Ucrania, debido a la pandemia, debido, bueno, pues a los altos costes que tiene, que se ha triplicado pues los piensos, los forrajes y todo eso. ¿Qué soluciones, si es que se habló allá, se aportaron? No, en la comisión no se habló mucho de lo que eran las soluciones a ese problema, sino la instalación de granjas y que ayudar a los agricultores o a los ganaderos en este caso. Vamos a ver, por un dato histórico, hace un año estábamos hablando de los daños de un incendio tal día como hoy. Estamos pidiendo a la consejería que fuera capaz de resarcir todos esos daños de incendio. Acto seguido llegó un volcán el 19 de septiembre y estamos en noviembre, diciembre hablando de los daños, seguimos hablando, y después nos viene una guerra. Que era, bueno, era en Ucrania, pues el primer día, todo, bueno, una guerra para arriba, vamos a ver si dura poco y no pasa nada. Pero es que no sabíamos la influencia que iba a tener esa dichosa guerra, que Ucrania produce más del 25% de los cereales del mundo. Es decir, una cosa que nosotros, o por lo menos conocíamos bastante poco, conocíamos la situación, vemos que produce un daño enorme y que suben casi un 100% los insumos. Bueno, pues eso hay que afrontarlo. Que ha habido medidas que no son todas, es que también la medida hay que articularla. No es decir que es que yo paso de darte de hoy a mañana sin ningún tipo de reglamentación, aunque se quieran dar. Por lo tanto, las medidas han venido. Quizás no todas las que tenían que haber venido, pues posiblemente no todo deprisa como queremos. Yo entiendo que no, pero que hay cosas que tienen un proceso. Tienen una regularización, tienen un periodo de tiempo donde se acoge la ayuda quien esté en ese periodo de tiempo, porque lógicamente no se puede dar abrir, bueno, tengo X y lo reparto, pero y si después tengo para darle a algunos, pero Lucio se me queda sin nada, no, tengo que saber claramente a quién se lo voy a dar para saber lo que le doy. Mira, Miguel, yo te diría que es tan complicado como que hay algunas islas en que la cuestión es más preocupante, en otras menos, y aparte de eso hay sectores que es más preocupante, bueno, o subsectores dentro de la ganadería que es más preocupante y otros no tanto. Pongo dos ejemplos. Lanzarote y Fuerteventura, pues las condiciones son más preocupantes con el tema de los insumos, y el ganado vacuno con respecto al ganado caprino, si nos referimos a la isla de La Palma, el ganado vacuno lo está pasando mucho más mal que el ganado caprino. Lo digo porque no serán todas las explotaciones, pero hay aquí explotaciones que han comprado hasta cabras. Entonces, pues si así compras, es totalmente contrario a lo que dicen los ganaderos de vacuno, que me dijeron en el arrastre que iban a dejar la mitad de las cabezas de ganado vacuno que tenían en sus explotaciones. Es decir, hay distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Es que el ganado, cada especie es otro su dirección. Es decir, el problema es que cada tiene una infraestructura diferente, porque unos tienen un rendimiento por una cosa, otros tienen un rendimiento por otro. El ganado vacuno de La Palma es con un rendimiento cárnico que no es el óptimo. Exacto. Es decir, hay una serie de circunstancias en cada uno de los subsectores. Pero yo digo que eso es difícil articularlo. Había una medida que a nosotros nos pareció interesante cuando lo hizo la Consejería de Agricultura, que era lo que habían planteado con las ayudas COVID. Que también hubo ayudas para cuando la situación del COVID, que antes de eso había estado el COVID, que tampoco lo nombré en el dato histórico, con lo cual es decir que son tantas cosas en una legislatura que al final dice, joder, ¿qué más nos queda?
Pero bueno, en la vida y hay que afrontarla como viene, y por lo tanto tenemos que seguir batallando en ella. Pero creo que al final había una articulación de ayudas que está claro, pero es que si yo te voy a dar ayuda, te voy a dar ayuda por lo que tú tienes, no por lo que tú puedas comprar o por lo que vayas a comprar. Te daría ahora en principio por lo que tienes. Y cuando compres, si bien te va y al final pues debes, que entiendes que puedes comprar y debes crecer y te va bien, pues chapó, bienvenido sea, y al final recibirás la ayuda, pero recibirás a posteriori. Es decir, yo creo que hay que articular las ayudas y analizar a cada uno de los sectores. Claro que no va a venir todo, claro que no. Yo creo que el esfuerzo de intentar, por un lado, subir los productos como ha subido el queso. Exacto. No sé si ha subido lo correcto, si ha subido mucho, si ha subido poco. Por un lado, seguir para que el consumidor siga consumiendo ese producto. Y por otro lado, que la gran superficie entienda que tal vez en esa serie de productos pueda ganar un poquito menos. No que no deje de ganar, pero que gane un poquito menos de margen y que el ganadero pierda un poquito menos, pues al final podemos en esas 3, 4 patas aguantar un poco. Porque si no, al final está claro que el ganadero no puede repercutir todos los costos en el producto final, solo con su costo, porque se dispara. Y si disparamos el precio, que vaya a costar el doble, pues no vamos a ver consumidores que lo podamos comprar. Yo creo que, como tú decías antes, estamos en lista de espera en la isla de La Palma para comprar un queso. Claro. Aquí está todo vendido. Pero claro, es verdad que es el momento de menos producción, porque las cabras empezarán a parir en noviembre. Sí. Es verdad que es el momento de menos producción. Pero bienvenido sea, pero que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para que cuando haya la producción a tope, seamos capaces de seguir consumiendo. Exacto. Si pasa un momento donde el listón del precio se va muy alto, pues después diremos, mira, pues en vez de comer queso todos los días en casa, pues lo como 4 veces a la semana. Y eso sí va. Es decir, como se decía, que los precios muchas veces hay una reacción del público cuando un precio empieza a subir, que llega un momento determinado que dice uno, lo dejo de consumir. Y entonces da el bajón. No, yo creo que tenemos que mantener ese equilibrio. Y lo que hay que hacerle ver a la gran superficie o a los distribuidores de que tal vez ganando un poquito menos en este momento ganamos más todos. Porque es verdad que las granjas tienen que estar, que ese equilibrio. Y también tenemos que pensar que en esta isla, y eso lo decía el otro día en un foro, en unas jornadas que había de política en los llanos de la Consejería de Política Territorial, a consecuencia de qué tenemos que hacer con lo que son los pastoreos, qué tenemos que hacer con lo que son toda esa zona medioambiental. Bueno, pues tal vez tenemos que plantearnos que tiene que haber cuadrillas de cabras que pastoreen para limpiar los montes. Sí. Y incluso no montes, zonas. Por ejemplo, ponerle llano las cuevas, que en este momento es un pajonal, que tal vez si habían pasado por allí cabras o ovejas en un momento determinado, estaría mucho más seco, con lo cual el riesgo de incendio también es. Yo creo que tenemos que hacer una serie de sinergias entre las distintas consejerías que nos permitan de alguna manera estudiar de nuevo lo que es el medio ambiente. Es decir, yo creo que hay estudios de carga ganadera, incluso en preparque y en diferentes zonas y tal, que habla de que, bueno, pues esa carga es mínima con respecto al daño que puede hacer a las distintas zonas, a los vegetales que están ahí. Entonces, son estudios que están metidos ahí en el bofete y que yo creo que hay que sacarlos y ponerlos sobre la mesa, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Si ese ganado va a pastar ahí, vamos a evitar incendios. Vamos a aumentar. Es que tal vez tenemos que decirle, bueno, le damos una ayuda porque te vaya muy bien, pero que al final estamos medioambientalmente ayudándonos a que tengamos menos incendios. Es decir, y plantar más, creo también, perdona Miguel, yo creo que también plantar más, porque mira, el otro día me decía el consejero Manuel González de Agricultura de la isla de La Palma, del Cabildo, que bueno, ellos tenían proyectos y estaban relanzando el tagasaste, maralfalfa, para que la gente plantara. Se habían incrementado 17 hectáreas en la isla de La Palma. E incluso tenían proyectos con la finca de grafía, de plantar allí y tal. Yo creo que eso también hay que intentar volver a... Posiblemente que las ayudas vengan para eso. Para eso. Claro. No dejar, por ejemplo, porque no, es que siempre me dicen, no, mira las cuevas en la zona del Pino de la Virgen y tal. Yo me voy allí y me voy con algún biólogo, con algún especialista en plantas, y me dicen, pues si esto no sirve, estos son plantas de tagasaste viejas, claro, que esto no sirve, esto hay que quitarlo y volver a plantar. Es decir, tenemos una producción ahí
importante, y no solo ahí, en muchos sitios. Es que el Tegasaste tiene una vida como tiene todo el mundo. Es decir, no puedes pensar, no son olivos, que llevan 500 años. El Tegasaste tiene una vida y posiblemente habrá que hacer experiencia con el Tegasaste y decir, tal vez regando en un momento determinado pueda producir más o no. Habría que ver el rendimiento alimenticio que tiene ese Tegasaste o no. Es decir, hay maneras de explotar cosas ahí y tú y yo lo hemos visto a lo largo de, de la península de distintos sitios, porque tenemos que ver que hay cultivo de olivos en este momento que se explotan en intensivo. Efectivamente. Bueno, pues, efectivamente, hay cultivos de viña que se explotan en intensivo, como no es el viñedo tradicional en otros lados. Bueno, pues hay para todo. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa es que si digo que medioambientalmente, ganadería y medio ambiente tienen que estar al mismo lado para intentar que en los espacios donde podamos compatibilizar el pastoreo con la granja sea claro y referente para poder evitar lo que son los incendios. Los incendios nos hacen un daño enorme, los incendios son tremendos, son devastadores, y al final el costo de los incendios anuales en este país es cada vez mayor. Por lo tanto, y además son más violentos. ¿Por qué? Porque hay mucha más masa forestal que arder. Pues bueno, pues el convivir con el monte tenemos que cambiarlo.